Estimados estudiantes, tengan muy buen día, cualquiera que este sea. El día de hoy vamos a trabajar cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Es un producto notable, o sea, es un producto especial, una multiplicación especial para binomios, en donde haya un más o un menos y siempre esté elevado al cuadrado. Esas son las condiciones para aplicar. Vamos a arrancar con unos conceptos previos, vamos a recordar la potenciación de un binomio. Para potenciar o obtener la potenciación de un binomio, debo repartir o distribuir el exponente para cada uno de los términos, cada una de las partes de ese monomio. Entonces, si usted se da cuenta aquí, el 3, el coeficiente, lo eleva a la 2 y la parte literal lo eleva a la 2. 3 a la 2 es 9 y x al cuadrado, aquí hay un 1, y multiplico estos dos exponentes, 1 por 2, 2. Siguiente ejemplo, distribuyo el 2 para cada uno de las partes de mi monomio. Entonces, distribuyo el 2 de afuera, el exponente, para el coeficiente y para la parte literal. 6 al cuadrado es 36 y estos dos números, los dos exponentes por propiedades de la potenciación, se multiplican. 2 por 2, 4. Aquí tengo un término, un monomio, que tiene dos partes, dos letras, dos variables. Entonces, distribuyo para cada una de las variables y resuelvo. 8 al cuadrado es 64, a a la 1, 1 por 2, 2, b a la 2, b a la 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Siguiente concepto previo, multiplicación de monomios. ¿Cómo se multiplican monomios? Debo tener en cuenta los coeficientes. 6 por 4 es 24, x a la 3 por x a la 2, cuando estoy multiplicando potencias de igual base, sumo los exponentes, 3 más 2, 5. Acá, 9 por 4, 36, a la 3, b a la 2. Como mis partes literales no son iguales, no tienen la misma base, simplemente vuelvo y las escribo. Y aquí, vamos a mirar, multiplicamos 2 por 3, 6, por 4, 24. Como las partes literales de estos monomios no son iguales, simplemente vuelvo y las escribo. Y ahí quedó mi ejercicio. Ok, vamos a empezar a hacer cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Vamos a hacer una serie de ejercicios teniendo en cuenta algunos pasos. Entonces, paso primero, verificar si se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que sea un binomio, que haya una suma o una resta y que siempre esté elevado al cuadrado. Esas son las condiciones para aplicar los siguientes pasos. El cuadrado del primer término del monomio. Entonces, se llama primer término y a este se le llama segundo término. Una vez identificados mis términos del binomio, voy a proceder a hacer los siguientes pasos. El cuadrado del primer término. Dijimos que el primer término era x. Siempre entre paréntesis, aunque aquí es una sola parte, no hay sino una letra, una variable, puede ir sin paréntesis, pero yo sugiero que lo haga siempre entre paréntesis. Entonces, el cuadrado del primer término del binomio. Listo, ya lo hice. Siguiente, 2 veces, siempre 2, por eso se lo resalté. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces, siempre 2 veces el primer término por el segundo término. Siguiente paso, el cuadrado del segundo término del binomio. Ya dijimos que este era el segundo término, siempre entre paréntesis, al cuadrado. Me dice que verifique signos. ¿Cómo así? Si aquí es positivo, siempre debo colocar positivos aquí. Ya ahorita vamos a hacer unos ejercicios cuando el binomio tenga en el centro un menos. Entonces, si es positivo, siempre positivo. Y voy a desarrollar mi ejercicio. Voy a desarrollarlo. Entonces dice, x a la 1 a la 2 daría x2. Ya dije que se multiplicaban los exponentes, 1 por 2, 2. Más. También expliqué ahorita en conceptos previos cómo se resuelve esto. 2 por 4, 8. X. Más 4 al cuadrado, 16.
Y ahí está la solución de un binomio al cuadrado. Ejemplo número 2. Primer paso, verificar si se cumplen las condiciones. ¿Condiciones cuáles son? Que sea un binomio y que todo esté elevado al cuadrado. Este lo cumple. El cuadrado del primer término del binomio, les recuerdo. Primer término, segundo término. Primer término, segundo término. ¿Listo? Entonces me dice, el cuadrado del primer término. El primer término es 5m. Aquí sí es importante y obligatorio que usted coloque paréntesis. Siguiente paso. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces. Primer término, siempre es un 2, les recuerdo. Primer término por el segundo. El cuadrado del segundo término del binomio. Segundo término al cuadrado. Verificar signos. Como es positivo, van positivos. Resuelvo. En conceptos previos dije cómo se resolvía esto, que 5 al cuadrado es 25, m al cuadrado. Acá, 2 por 5, 10, por 7, 70, m, más, sigue un más, y 7 al cuadrado, 49, 7 por 7. Y ahí está la solución de mi binomio al cuadrado. En este caso es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ejemplo número 3. Verificar si se cumplen las condiciones. Claro, es un binomio que está todo elevado al cuadrado. El cuadrado del primer término, entonces primer término, segundo término. Esto que estoy escribiendo ahí no es necesario que usted lo escriba, simplemente lo estoy haciendo para reforzar. El cuadrado del primer término del binomio o el primer término al cuadrado. 4a al cuadrado. Como es positivo, va positivo. Una vez voy a colocar los signos. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces el primer término por el segundo. Más, ¿cierto? Porque dije que cuando era más aquí van positivos. El cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término. O el segundo término del binomio al cuadrado. Verifique signos. Cuando es positivo, todos van positivos. Y solucione. 4 al cuadrado es 16. A al cuadrado. Acá más. 2 por 4, 8. Por 5, 40. AB. Más. 5 por 5 al cuadrado es 25. B al cuadrado, 2 por 2, 4. Y ahí está la solución de mi ejemplo número 3. Cuadrado de la suma de dos cantidades. Ejemplo 4. Verifiquen si se cumplen las condiciones. Claro, son dos términos, es un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado del primer término del binomio o el primer término al cuadrado. Primer término 3x al cuadrado y al cuadrado. Como es más, va con signo más aquí. 2 veces el primer término por el segundo término. 2 veces siempre 2. Primer término por el segundo. Más el cuadrado del segundo término del binomio. Y el cuadrado del segundo término, que es 4z al cubo, al cuadrado, se escribe así. Verifique signos. Como es positivo, todos van positivos. Soluciono. 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado es x a la 4. Les recuerdo que se multiplican 2 por 2, 4. Y aquí me queda y, como hay un 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Ojo que este es de los errores más comunes que cometen. Olvidarse que como este no tiene letra, exponente, entonces no le ponen el exponente de afuera. Acá, más 2 por 3, 6 por 4, 24. X2, Y, Z3. Como no son
Bases iguales simplemente las vuelvo a reescribir. Más 4 al cuadrado es 16. Z, 3 por 2, 6. Y ahí está la solución de mi ejercicio. Ejemplo número 5. Cambia. Ahora es con menos. Verifique que se cumplen las condiciones. Es un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado del primer término. Primer término es A. Lo voy a elevar al cuadrado. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces el primer término por el segundo. El cuadrado del segundo término. El segundo término era B al cuadrado. Verifique signos. Ahora, cuando dijimos que cuando era más, todos iban positivos. Cuando es menos, lo único que me cambia es este signo de aquí, que aquí es menos, pero aquí sigue siendo más. Entonces, ojo, si es positivo, todos van positivos. Si es negativo, van intercalados, empezando aquí con el menos. Y soluciono mi ejercicio. A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Y con eso terminé mi ejercicio, ejemplo 5. Ejemplo 6. Verifique que se cumplen las condiciones. Sí, son es un binomio, dos monomios, separados con un más al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? El cuadrado del primer término. El primer término es 2a. Elévelo al cuadrado. Como es más, le recuerdo, va positivo. Tercer paso, 2 veces el primer término por el segundo, ¿cierto? Sigue un más, siempre el último término es positivo. El cuadrado del segundo término, que es 3b, al cuadrado. Soluciono. 2 al cuadrado es 4. A a la 1 al cuadrado es a al cuadrado. Más 2 por 2, 4 por 3, 12. AB más 3 al cuadrado es 9. Le recuerdo que es 3 por 3, no 3 por 2, sino 3 por 3. Y B al cuadrado. Y terminé mi ejercicio. Una pregunta, ¿qué cambiaría si aquí fuera, en lugar del más, fuera un menos? Le dejo esa pregunta a usted. Verifique signos. Como es positivo, todos van positivos. ¿Qué pasaría si fuera negativo? Soluciónelo. Ejemplo número 7. Verifique que se cumplen las condiciones. Sí, ¿cierto? Es un binomio elevado al cuadrado. Primer término, segundo término. Primer término al cuadrado. 4 al cuadrado. Todo al cuadrado. Como es menos, aquí va menos. Siguiente paso es, disculpe. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces el primer término por el segundo. Siempre el último término es positivo, así sea negativo, aquí va positivo. El cuadrado del segundo término del binomio. Y soluciono. 4 al cuadrado es 16. A la 2 a la 2 es a la 4. Menos 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. A la 2, B a la 3. Más 3 al cuadrado es 9. B a la 3 por 2, 6. Y ahí está la respuesta. Verifique signos. Si es negativo, van intercalados, menos y más. Ok, continuemos con nuestro ejemplo número 8. Verifique si se cumplen las condiciones. Sí, es un binomio, ¿cierto? Primer término, 12x a la 3 y a la 4. Segundo término, 15, p a la 3, q a la 5 y todo elevado al cuadrado. O sea que ya cumplió las condiciones. Segundo paso, el cuadrado del primer término del binomio. Mi primer término es 12, x a la 3, y a la 4, al cuadrado. Entonces ya hicimos nuestro segundo paso. Tercer paso, 2 veces el primer término por el segundo término. 2 veces el primer término por el segundo.
Ya hicimos nuestro tercer paso. Cuarto paso, el cuadrado del segundo término. El segundo término es 15, p a la 3, q a la 5, elevado al cuadrado. Quinto paso, verifique signos. Como aquí es negativo, entonces le va a enfatizar como es negativo, aquí va negativo y aquí va positivo. Entonces van intercalados, menos y más. Vamos a solucionar. 12 al cuadrado es 144. X a la 3 al cuadrado es x a la 6, les recuerdo, 3 por 2, 6, se multiplican los exponentes. Y a la 4 por 2, 8. Vamos a solucionar todo esto de aquí, me queda menos 2 por 12, 24 por 15, 360. Letras, las partes literales, las variables, debo dejarlas organizadas de una vez en orden alfabético. Entonces, primero sería p a la 3, q a la 5, x a la 3 y a la 4. Siempre las variables deben estar organizadas o deben darse ordenadas en orden alfabético. Más 15 al cuadrado 225, ¿cierto? P a la 3 elevado al cuadrado da P a la 6. Q a la 5 elevado al cuadrado, Q a la 10. Y ahí terminé mi ejercicio. Bien, con eso terminamos la explicación. No olvide poner su nombre y curso en los comentarios del video, es importante para tener referencia de quién ve el video y quién no. Muchas gracias por la atención. Si tiene alguna duda sobre el tema trabajado en el video, aproveche las clases para aclararla. Recuerde llevar la guía del tema clase para ser realizada mediante trabajo cooperativo. Ánimo y éxitos.